Les doy la bienvenida nuevamente a Hecho en Churu. Mi nombre es Shareli Cuellar y juntos vamos a conocer un poco más sobre aquellas producciones que con el apoyo de los estudios Churubusco lograron cambiar el rostro de la cinematografía mexicana en los últimos años. En esta ocasión vamos a platicar sobre Niña Sola, un documental muy crudo, muy fuerte sobre temas que todavía son relevantes en nuestros días. Así que les quiero presentar a Pamela Rendón, productora de Niña Sola. Bienvenida, Pamela. Hola, Y también a Javier Ávila, productor y director del documental. ¿Me pueden contar un poquito sobre esta producción brevemente? Pues bueno, Niña Sola es un documental que retrata la vida de tres mujeres de una misma familia, que es Cintia, la hija menor, Berta, la hija mayor, y Arcelia, la madre. Y pues, lamentablemente en 2016 Cintia es asesinada por pues, la expareja de su madre. Entonces Berta y Arcelia son quienes reconstruyen como la historia de Cintia, sus propias historias, para hablarnos acerca de pues este México, ¿no? Extremadamente violento en contra de las mujeres. Y de eso va la película. ¿Me puedes también contar un poquito para ti qué significó esta película, Pamela? para mí la película fue un acercamiento tajante con la realidad que se vive pues, en México con la violencia de género y qué tan normalizada se puede llegar a tener. Creo que al poder hablar tanto con Arcelia como con Berta pudimos ir descubriendo y ellas mismas también irnos platicando sobre conductas de las que fueron, digamos, testigos y también partícipes, porque pues la violencia machista es algo que hemos culturalmente adoptado y que en esta ocasión pues llegó a su punto máximo con el feminicidio de Cintia. Entonces, para mí fue como la posibilidad de poder explorar qué tanto las mujeres también tenemos interiorizado y normalizado ese tipo de conductas y hasta dónde podríamos darnos cuenta de ellas para poder cambiarlas. Entonces, sí, eso Sobre fue. todo porque creo que es una producción en la que vemos que tanto en la madre como en las hijas hay muchos temas de abuso o de violencia de género alrededor de ellas. Temas que también vamos a explorar más adelante en la entrevista, pero mientras tanto me acompañan a ver el tráiler de la película y regresamos a platicar un poco más sobre ella. ¿Ok? Estamos aquí en Hecho en Churu. Vamos a conversar con Pamela y con Javier sobre Niña Sola, un documental que narra este hecho atroz que le sucedió a Cintia, de 19 años. Quisiera preguntarles a ambos cómo fue primero de principio el llegar a este proyecto, cómo es que llegan a la historia de Cintia y también cómo es esta evolución y esta cercanía tanto con la madre y con la hermana de Cintia. Okay. Eh, Pues bueno, eh, el asesinato ocurre el 16 de septiembre del 2016 y precisamente en ese mes, en septiembre de ese año, se registraron, bueno, se tuvo el registro oficial de 5 feminicidios en un solo mes, algo que pues
marcó a la ciudad, pues, ¿no? No había un miedo, se sentía en toda la ciudad, ¿no? Y se notaba que la gente estaba más alerta, ¿no? Como en redes sociales, sobre todo en redes sociales, porque no hubo un acercamiento de los medios hacia el feminicidio de Cintia. Entonces, hubo un solo reportero del semanario Z, quien conoció a Arcelia, quien fue a investigar, pues, y fue él quien hizo como artículo en donde se acercó a 4 de esos 5 casos, ¿no? Como a familiares de las víctimas. Yo lo contacté, o sea, lo busqué directamente a él porque era el único que había estado en contacto con esas víctimas, ¿no? Con las familias, que había estado en los lugares, pues. Y al contarle de nuestra intención de querer hacer un proyecto sobre el tema de la violencia de género, pues a él le motiva también el darlo a conocer precisamente porque no se sabía, ¿no? Arcelia era lo primero que nos decía, como aquí no vinieron los medios, o sea, al ser una colonia que se encuentra en la periferia de la ciudad, pues, se les rezaga, ¿no? Y las noticias solamente ellos las publican en sus grupos o de sus redes sociales, pues, y solamente ahí es donde se enteran y los vecinos son quienes saben. Pero el resto de la ciudad permanece como sorda y ciega, ¿no? Entonces, así fue como a través de este reportero, Saúl, que pudimos conocer a Arcelia, a Berta. Nos abrieron las puertas como... O sea, yo no imaginaba que fuera así que confiaran tanto en nosotros como tan rápido. Es decir, creo que les dimos mucha confianza como pues de entrada no estar buscando el morbo, o sea, porque eso no es lo que buscábamos. Queríamos saber cómo podíamos plasmar lo que sentían, ¿no? Es decir, retratar el entorno, o sea, retratar estas casas que están a las orillas de la ciudad en donde básicamente las personas hacen lo que quieren, ¿no? Es decir, se cobran justicia por ellos mismos o hacen la justicia que ellos creen hacer y se salen con la suya con los crímenes que quieren, pues, ¿no? Entonces es una zona bastante tensa. Y así fue como nos acercamos a la familia con la intención de hacer un documental sobre la vida de las tres, ¿no? Claro. También noto que existe esta necesidad por parte de ellas de sentirse escuchadas, justo por lo que sucedió y el no tener justicia, el no tener a un culpable todavía tras las rejas o tener esa seguridad de que se pudo hacer justicia por Cintia. Siento que este documental de alguna manera les da esta plataforma para poder amplificar el mensaje de Cintia, de lo que pasó. También cuénteme cómo fue ese proceso, el irse acercando a ellas, cuánto tiempo fue. Noto también que hay muchas imágenes justo de la periferia, de los espacios, del entorno de ellas, de cómo viven, de cómo siguen modificándolo para pues seguir su día a día. Y es que siento que en ese sentido, con el entorno, Tijuana, que es el lugar donde acontecen los hechos, pues también es un personaje dentro de la historia porque, o sea, si bien es un lugar dentro de la República en general y es algo que pasa en toda la República, lamentablemente, que es algo que es sistemático en todo México. En Tijuana y justamente aludiendo a estos espacios y creando estas atmósferas en torno a los testimonios de Arcelia y de Berta, la ciudad también pues demuestra mucho del trato que se tiene con las mujeres desde el momento en el que nos podemos situar en La Maquila, donde en su momento trabajaba Arcelia, o sea, como todos esos lugares fríos o esos otros lugares abandonados como los que menciona Javier, pues que también de alguna forma pues dan cuenta de cómo socialmente hay una especie de barrera
para poder tratar este tipo de temas o simplemente evitarlos o hacerlos a un lado de una forma pues ya casi que normal. En un sentido sensible y personal, ¿cómo fue para ustedes también ir descubriendo e irlas acompañando en estas historias? La verdad es que en el momento en el que uno se sienta a ver el documental, yo sentí también esta presión emocional de impotencia, de enojo, tristeza, de todo lo que sucede con ellas y con personas que ellas confían, seres queridos, personas cercanas. También para ustedes, ¿cómo fue el confrontar esta historia, verla de cerca, el ir descubriendo todo esto? Yo ahí quisiera, antes de darle la palabra a Javier, que seguramente es la mejor persona para contestarlo, o sea, Javier es alguien que trabaja siempre como muy personal, muy de la mano con la gente que participa en sus documentales. Y es alguien muy sensible y que logró a partir de esa sensibilidad obtener la confianza de estas dos mujeres como para que se abrieran con él, ¿no? Y con el equipo. Em, Eso al inicio fue algo curioso que en su momento nos llegaron a preguntar cómo se podían abrir con un hombre, no una mujer, por ejemplo. Pero allí yo la verdad es que siempre me parece importante mencionar la sensibilidad que tiene Javier como director y como cineasta para poder entablar una relación íntima con sus personajes, los protagonistas de sus historias, Ujú. en este caso las protagonistas, para dejar que ellas mismas también sean quienes platiquen y él no sea tan incisivo, pero sí cree este lazo estrecho y esta confianza que perdura, que no solamente se queda pues en la película. Y Claro. ya pues tú podrás decirles más de la relación. O sea, a mí me cambió toda esa experiencia, fue bastante duro. Eh, el momento en que las conozco, el momento en el que entro a sus hogares y sobre todo el estar en el lugar eh, donde dormían, pues, ¿no? Y donde Ujú. ocurrió el asesinato. Entonces fue algo muy duro que pues he ido ahí como procesando, ¿no? O sea, también asimilando y ahora que ha pasado más tiempo, pues lo puedo ver con más claridad que cuando lo estaba viviendo, o sea, porque en el momento simplemente yo quería conectar con ellas Mm. a través del dolor, porque a mí también me dolía, ¿no? Y definitivamente no en la misma intensidad, pues, pero eh, no me es indiferente, pues, ¿no? Entonces, Ujú. eh, quería vincularme y relacionarme y quería, sobre todo lo que mencionaste, o sea, escuchar. La película de eso se trata, de escuchar. Ujú. Y no tanto de hacer preguntas. Realmente yo no hacía preguntas, platicábamos, ¿no? Y pues sí, me cambió bastante y como digo, ahora creo que seguimos en contacto y que veo cómo han sobresalido, es decir, cómo han logrado tantas cosas, es decir, Berta acaba de graduarse de una licenciatura, Arcelia tiene un mejor trabajo, tiene una pareja y una relación estable, ¿no? Es decir, creo que fue algo que como ellas mismas lo han contado o me lo han contado a mí, y Ujú. Arcelia también recientemente que ha sido invitada a hablar en público, eh, pues como es algo que le sigue removiendo cada vez que ven la película o cada vez que se enteran de, pero que la pueden, digamos, ver en perspectiva y ver todo el cuadro de lo que sí tienen, ¿no? Ujú. Es decir, cómo su familia, y gracias a que tienen un, pues una red de apoyo entre ellas, ¿no? Como Ujú. una familia, eh, pues es que han logrado salir adelante, ¿no? Y buscar esa precisamente, ¿no? Esa paz que necesitan, ¿no? Porque pues cambió sus vidas para siempre también. ¿Cómo percibieron también el recibimiento de la película en el público? Sé que estuvo en Ficunam, estuvo en Morelia y no sé también si me pueden contar un poco sobre el recorrido de la película, cómo le ha ido a la fecha y justo cómo han visto esa recepción en las personas. La premier fue en Ficunam Ujú. en 2019. Después estuvo en Múnich, en el Dog Fest de Múnich de ese mismo año. Em,
Estuvimos en Morelia. Antes de Morelia, no recuerdo si estuvo Lima. en Lima, en el Festival de Lima. Ese mismo 2019 terminamos en IDFA, en Ámsterdam. Y ahí estuvimos en la sección de lo mejor de festivales, lo cual fue como algo muy bonito para nosotros, algo inesperado, porque creo que para nosotros era como terminar la película y ver luego qué pasaba, y pues todo este tipo de cosas fueron dándose posterior y fue muy, muy, muy bueno para eso y para nosotros. Y después de eso fue a Mazatlán y a Zanate. Ay, sí. También estuve en Zanate. O sea, se vio en México lo que nosotros también queríamos y se vio internacionalmente. Después vino la pandemia y eso pues nos dejó un poco como a medias en algunos festivales en donde ya habíamos sido seleccionados, pero por cuestiones de que si iba a ser híbrido o no, tal. Pues digamos que la parte de festivales más fuerte se dio en 2019. Estuvimos también, por ejemplo, estuvimos en Documenta en Querétaro, estuvimos en un festival en la Ciudad de México en donde también la película obtuvo un premio y fue pues como cosas muy bonitas que se dieron posterior a la película. Y después ya en la pandemia fue cuando obtuvimos un contacto con un distribuidor que es Piano, y con ellos ya fue como otro recorrido que ya iba a ser más como la corrida comercial de la película, la corrida cultural, y pues en esas estamos, ¿no? Pues les agradezco mucho, Pamela y Javier, por contarnos un poco más sobre Niña Sola, un documental que creo que es muy importante compartir, seguir viendo y también que ha logrado una trayectoria impresionante. Vamos a seguir platicando sobre cine, así que no se despeguen. Vamos a continuar aquí en Hecho en Churu. No se vayan, regresamos. Regresamos a Hecho en Churu. Estamos hablando sobre Niña Sola con su productora Pamela Rendón y Javier Ávila, su director. Queremos conocer también un poco más sobre ustedes, sobre la manera en la que se relacionan con el cine. Así que, si me ayudan, vamos a hacer una pequeña dinámica, un jueguito que llamamos la Lotería del Cine. Si me ayudas también, Javier, tomando las cartitas que están aquí en la mesita, van a ser 3 para ti, Pam, y 3 para ti, Javier. No me las muestren todavía, las dejan así boca abajo. Y cuando yo les diga, me van a mostrar. La idea es que por cada cartita, en el momento en el que la muestren a cámara, me van a decir alguna anécdota o a qué les remite este elemento del cine para conocer un poco más sobre ustedes y la manera en la que se relacionan. A ver si podemos comenzar contigo, Javier. La primera, la sala. ¿A qué te remite la sala? A todos los viernes de la secundaria y la prepa, pues porque era lo que hacía todos los viernes. Mi mejor amigo y yo íbamos a ver cualquier película, ¿no? Lo que nos interesara. De ahí vino el amor al cine y las ganas de hacer cine. Es una parte de, sí. Muy bien. Pam, ¿me ayudas con una cartita? A ver qué es. Les muestro la cámara. La cámara. ¿A qué te remite la cámara? Pues bueno, o sea, me remite a los primeros ejercicios de la escuela de cine, haciendo como ese tipo de cosas en la escuela de cine, y para después decidir estar mejor detrás de la cámara. Porque pues poco a poco, igual con el paso del tiempo y con la carrera, creo que me di cuenta que lo mío no era estar ni dirigiendo, ni mucho menos enfrente de la cámara, sino detrás. Y creo que eso ha sido importante de definir. Ok, fue la que te ayudó a saber hacia dónde. Exacto, dónde posicionarse. Muy bien. A ver, Javi, la próxima. El guión. El guión, ¿a qué te remite el guión? Algo que nunca me ha gustado hacer, la verdad. Sí, o sea, no sé, ninguna de las películas que he hecho ha tenido realmente un guión. Y sí, a la escuela también. O sea, a la experiencia de haber estado en la escuela y tener que leer. O sea, eso sí me encanta. O sea, me gusta mucho leer los guiones para aprender cómo escribirlos.
pero Pero no sí, te gusta hacerlo. pero escuela y no sé, me Si me gusta lo puedo más, saltar. me gusta ser más libre, ¿no? Ok, ok. O sea, ya irte a dejar llevar por lo que va pasando. Sí, sí. Muy bien. A ver, cuéntame, Pam, ¿cuál es la segunda cartita? El vestuario. El vestuario. Híjole. No, pues, o sea, ya más del lado de producción, el vestuario sí que me gusta. Ujú. Porque pues es algo que te permite viajar en cualquier tipo de épocas, cosas, o sea, te crea toda una atmósfera de lo que tú quieras en Ujú. cualquier tiempo y espacio. O sea, el vestuario es para mí fundamental y los diseñadores de vestuario se me hacen imprescindibles en cualquier película. Bueno, documental no lo sé porque pues la verdad no, o sea, no nos metemos en eso, Ajá. pero ficción sin duda. Sí, sí, sí. Claro, te da la oportunidad de ser alguien completamente distinto. Nada Exacto. más así. Exacto. Muy bien. Javier, ¿cuál es la última? El festival. ¿A qué ¿A me qué te remite esto? Sí. La neta no entiendo bien a los festivales. Entonces de hecho con Niña Sola fue como aprender algo nuevo, ¿no? Sobre los festivales y sus formas, Ujú, de por qué sí, por qué no y demás. ujú. A mí me gusta ir a festivales de cine, a ver películas que sé que nunca voy a ver en la cartelera comercial, ¿no? Entonces creo que Ujú. eso es lo chido de los festivales. Sí, sí, sí. Y la A ver, mía, la Pam, ¿cuál es la última, última? el público. El público. Un poquito ya habíamos platicado sobre eso, pero pues igual, a qué te remite a ti? Pues para mí creo que es el más importante, o sea, es el interlocutor. Yo creo que, o sea, al uno hacer una película, la hace para que se vea. Y lo más importante para mí es que la película se vea y que haya un público que la reciba. Y la reciba para criticarla, para abrazarla, o sea, de todo tipo de reacciones. Pero creo que todo es, o sea, para un cineasta, o bueno, para los que hacemos esto, creo que es importantísimo saber que hay gente a la que va dirigidas nuestras películas. Y con Niña Sola creo que fue algo muy bonito de descubrir que la gente podía tener opiniones diversas sobre cómo estaba hecha, que tanto se pudieron meter con las historias, con realmente la escucha, ese ejercicio de escucha que con el público de Niña Sola creo que lo logramos y fue muy bonito y fue muy grato. Pues nada más agradecerles a ambos también por compartirnos un poco más sobre este documental, sobre Niña Sola, sobre la manera en la que se construyó el trayecto que ha recorrido. También conocer un poco más de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Chonchuru. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.